Entonces, se abre ahora el debate. Tengo la obligación de darle la palabra a Giuseppe. He cortado. He cortado dos veces. Tengo que decirles antes que esto lo voy a decir en italiano porque les interesa a los demás sobre todo, che la parte di domani non ci sarà, e comunque la parte di domani era un aspetto dell'organizzazione solo chiusa a noi che partecipiamo al gruppo di lavoro, quindi dopo il dibattito le persone che non fanno parte insomma, del gruppo di lavoro possono abbandonarci, perché continueremo con invece questioni tra l'altro poco interessanti per voi, cioè tra università, le pubblicazioni dei lavori che abbiamo qui presentato, e quindi insomma non mi interessa. Para todos los demás, mañana nos vamos a encontrarnos aquí. Así que tú también estás libre. Muchas gracias por todo el trabajo. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste en estos días y siempre. Bueno, la palabra a Giuseppe. Sì, innanzitutto complimenti per entrambe le relazioni e le presentazioni. La prima domanda era più che altro a Sara, un po' l'aveva accennato, quando diceva e parlava di questo interesse sulla cooperazione sul sud e sul regionalismo. Talvolta, a volte mi pare che tutti non vediamo al Messico, perché il Messico effettivamente in questi primi 20 anni del XXI secolo non ha avuto un ruolo così importante nei processi di regionalizzazione. Ma oggi, per esempio, nell'ultimo mese ci sono state due cose, sono successe molto importanti. In questo fatidico accordo tra il Messico e gli Stati Uniti, il Messico sarà tipo il pilot che porterà questi aiuti. Si parla di un plan Marshall per gli Stati Uniti, per il Centro America, e che lo farà appunto il Messico. E la seconda cosa è che nel piano di sviluppo nazionale López Obrador ha inserito un punto strategico che il Messico deve vedere verso l'America centrale e l'America del Sud, e soprattutto non deve vedere solamente gli Stati Uniti, ma deve cercare, indipendentemente dei limiti che il NAFTA o oggi TEMEC possono avere, e deve guardare verso Asia Pacifico, che questo potrebbe un poco avallare l'idea che la Cina già ha molti piedi in America Latina, e che il Messico, tra l'altro, i diplomatici messicani parlano di una forte presenza cinese in tutto il Centro America, partendo dal Messico nei prossimi mesi, neanche anni, nei prossimi mesi. La seconda cosa è che la tua provocazione mi è piaciuta, imperialismo o dipendenza. Non lo so se potremmo aggiungere un altro concetto che non sia solamente imperialismo o dipendenza, perché magari tutti, come tu dicevi, è un dibattito degli anni 50, però non è che uno può essere cinofilo, come si dice in italiano? Sì, sinofilo. Ah. No, perché se in diciamo cinofilo direttamente. Cinofilo, però se con S, sinofilo. Sinofilo, oppure cinofilo se potete dire. In italiano è un'altra In italiano non lo cosa. so, per questo ti dico come si dice in italiano, non so. Che haces el amor con animales. No, cinofilo. Amante Perché del non so come si dice in italiano a favore dei cinesi, però penso che sì, è una parola molto usata in spagnolo, e soprattutto in Messico. Ma voi siete a paesi antichi, giustamente, siete sottosviluppo dell'America Latina. Scherzo. No, però tu come vedi, non pensi che si potrebbe aggiungere qualche altro concetto che non sia solamente liberalismo e indipendenza? Perché molti hanno discusso sul fatto che la Cina, soprattutto con relazione all'America Latina, abbia queste caratteristiche. Però come che stiamo mettendo l'acqua della bilancia solamente verso il lato, non lo so tu come lo vedi, perché mi pare che potrebbe anche dare certi vantaggi la presenza cinese. Per esempio noi abbiamo un collega che lavora la catena di valori e lui diceva, per esempio, soprattutto rispetto al Messico, tra gli Stati Uniti e il Messico con la Cina, diceva che qualcosa è molto simile a quello che dicevi tu, che il Messico con gli accordi avuti con la Cina negli ultimi anni non c'è no hay ningún encadenamiento, y esto puede ser un riesgo para México, aunque el nuevo gobierno, se esperaba que esto cuando se pasaran las elecciones, puede que vaya hacia otra lógica. Te lo pregunto para
para saber qué opinas sobre este tema. Cambiaste Sí, idioma. porque es más fácil en español. Comunque in italiano si usa filo cinese. Filo cinese. Al contrario, filo cinese, filo. No, nosotros utilizamos Filo, filo. O sino, in italiano è anche sino, non c'è più la C. ¿Cómo ves la palabra? O volevi fare... La pregunta toda ahora. Sì. Tengo dos cosas, unas para Sara y otras para Eduardo. En el caso de Sara, que me ha gustado mucho la presentación, hasta la provocación, que no la compro, pero esa también está interesante, ¿no? Entonces, hay una diapositiva que has puesto como dos tipos ideales, el modelo USA y el modelo chino. Sí, no, a ver, déjame acabar. Entonces es para que de cara a la publicación los mejores, yo pondría, antes de libre comercio, porque eso es solo una parte de la organización económica, ¿vale? Pondría, en el caso del modelo USA, es mercados eficientes. O sea, y en el otro, Estado desarrollista. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno. Luego, ahora ya viene la parte de la charla. Efectivamente, lo de la cooperación sur-sur, y eso yo en alguna de las cosas que publiqué sale, ¿no? Que es un término como reactivo al diálogo norte-sur, que ya en la definición se consideró colonial. El término norte-sur, porque es una imposición hecha desde los países desarrollados, ¿no? Entonces, los del sur como que reaccionaron a este fracaso del diálogo norte-sur, diciendo que iban a hacer un diálogo sur-sur, que luego se llamó cooperación sur-sur. Y en esto, como en tantos debates de la cooperación, como dice este francés, es que los franceses no me gustan mucho, pero luego uso algunas palabras, la doxa te atrapa, ¿no? La doxa de Bourdieu. Entonces, al meter el término norte-sur, ya esa doxa es inescapable y tienes que hablar de cooperación sur-sur, y estoy totalmente de acuerdo que el término tiene aromas coloniales, ¿no? Aunque luego se haya utilizado el término sur, en plan que eso también tiene que ver con las cosas postmodernas, ¿no? De la, ¿cómo se llama este? Que es el que agarras el... No, eso, hay otro, el de la fertilización, no me acuerdo, bueno, no son esos, son parecidos, pues son postcoloniales, no son postmodernos. Entonces, ya me acordaré luego, es usar algunos de los términos como para rebatirlos, ¿no? ¿De la India? Sí, ese es, el de la India, eso es el de la India, que no sé si es un señor o una señora, pero da igual. Entonces, Pero el fundador del poco. ese rollo. En el caso de Sara, bueno, ya lo habíamos hablado, pero el hecho de que el porcentaje de productos intermedios no sea mayoritario en la estructura de exportación no significa necesariamente que un determinado porcentaje de importación de producto intermedio no vaya a llevar a la industrialización, porque, o sea, cuando tú ves la estructura de importaciones de un país que está en proceso de desarrollo de verdad, nunca es mayoritariamente producto intermedio lo que importa. Importa productos de consumo, importa productos... Es decir, ese es un argumento un poquito que habría que ver cuál es el indicador de porcentaje sobre el valor que nos llevaría a la conclusión que tú quieres sostener. Esa es una. Dos, es que al analizar las cosas a nivel bilateral, te pierdes algo que ya, cuando surgió en la teoría justamente de la balanza comercial por David Hume para rebatir a los mercantilistas, él dijo, no podemos analizar la balanza comercial en términos bilaterales, hay que analizar la balanza general de comercio, es decir, de cada uno de los países andinos, no con China, sino en total. Entonces eso también creo que habría que mirarlo, porque como yo sé que a ti te gustan mucho los matices, eres una persona muy matizada frente a los que somos ahí más de pam pam, ¿no? Pues ahora me hago yo el matizado y tienes que matizar ese argumento. Entonces, para matizar ese argumento no es una cuestión de China no China, es una cuestión de que si tú ves ese comercio bilateral de los andinos con India, es exactamente igual. Resulta que India también ahora va a ser imperialista porque el comercio entre India y los andinos se basa en intercambio de bienes intensivos en tecnología por parte de India, y India compra materias primas. Entonces hay un número del BID
Banco Interamericano de Desarrollo, que sobre esto incluye la estructura de comercio también de India. O sea, no es una cuestión de los chinos, es una cuestión de que en el comercio bilateral entre países que son continentes, porque es un caso parecido, y los países latinoamericanos, pues puede surgir eso, y esto digamos que no tendría por qué llevar a la conclusión de la última diapositiva, que es la que está bien, porque ya sabes que yo soy hegeliano, entonces hay que generar tesis y antítesis para avanzar en el conocimiento, ¿no? Eso por ahí, y por lo demás, muy bien, me ha encantado esto, porque nosotros somos demasiado entusiastas a veces por lógicas de guerra fría, ¿no? Pues, o sea, como esto favorece a algunos países, porque al final, claro, la cuestión no es China el mejor de los mundos posibles y la cooperación tradicional, pues ya sabemos lo que es. Para mí China, frente al modelo FMI, abre algún espacio más de autonomía política. Obviamente no es la liberación mundial ni el socialismo, pero como tú muy bien has dicho, con los créditos pagables de manera flexible, ya Michel Kalecki en un artículo del año 66 lo dijo, el modelo perfecto de financiación al desarrollo de los países en desarrollo es con créditos pagables en especie. Kalecki y Sachs, no el tonto este de Jeffrey Sachs, sino Ignacio, ¿vale? El del ecodesarrollo. Ecodesarrollo. Bueno, y luego para... ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? No, joder, está muy bien. Mira, tú quieres plantearte el triángulo. Cuidadito. El triángulo China, Estados Unidos, América Latina, pero avanzando, como hay una especie de proyección hacia dónde vamos, ¿no? Si he entendido bien, ayer yo planteaba lo que a mí me parece el escenario más probable, ¿no? Este rollo de la bipolaridad en zonas económicas donde íbamos a tener las islas del creciente exterior, o sea, Reino Unido, hemisferio occidental, es decir, y Japón bajo liderazgo de Estados Unidos y luego el resto probablemente bajo liderazgo. Pero hay otro escenario que no estamos examinando porque en realidad es menos probable, que es el de la multipolaridad. Bueno, a ver Javier qué me dice, porque Javier es un buen analista del momento y estás colocado ahí. Es un escenario que algunos hablan de multipolaridad gracias a la recuperación de la autonomía, cosa que me parece difícil, de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea estableciendo acuerdos de geometría variable con Estados Unidos, pero también con otras zonas donde está, por ejemplo, el Mercosur, porque esto se debe al ovni Trump, ¿no? Trump, que es como un meteorito, llega y desmonta todo. Entonces, los países del Mercosur no les queda de otra esta vez que firmar el acuerdo con la Unión Europea, modificado, como sea, porque si no se quedan fuera, o sea, se quedan a merced de lo que el señor haga con los aranceles sobre los limones argentinos, ¿no? Acuérdate. Entonces, eso podría ser, para que lo consideres, la Unión Europea es un actor, todo, o sea, la Unión Europea es un actor muy débil, pero podría jugar en el triángulo, y para América Latina, ten en cuenta que con México tiene un acuerdo de, ¿cómo se llama?, cuarta generación, ¿no? Es un acuerdo de asociación que incluye lo de que cuando se cargan a 43 tíos el acuerdo se suprime, pero no se suprimió porque eran 43 muertos de hambre, ¿no? ¿Cómo se llama? Ayotzinapa, ¿no? Que fueron los papás al Parlamento Europeo para que se aprobara lo que dice el tratado, que es que si hay violación de derechos humanos se suspendirá el tratado comercial, pero se vio que no mataron a suficientes, ¿no? Pero cerrando este paréntesis sobre coherencia de políticas, es lo que quería señalar, nada más. Pregunta general. Tres cosas. Foco con Sara, pero después tengo una pregunta para Eduardo, más en relación a su... Voy a empezar con Eduardo, con su posición, con la posición teórica, el foco teórico del trabajo. Yo sé que al final menciona la cuestión de clases populares del sur global. Me gustaría entender cómo Eduardo trae ese concepto para el mundo actual. ¿Qué significa eso de clases populares del sur global?
en un mundo que puede ser policéntrico también o multipolar. Son cosas diferentes porque a mí habla de la regionalización. Sí. Okay. Más una duda en la cuestión teórica. Lo de Sara, los dos me encantaron las presentaciones como todas las que pasé. Que pasaron aquí en los 2 días estos ricos de debates. 3 cosas. La primera parte de una pregunta que todo el mundo quiere saber la respuesta. ¿En qué momento los países andinos exportaron productos industrializados en su estado? Jamás. O sea, eso es un primer punto. No es una crítica. Jamás. Porque se escucha mucho la desindustrialización de América Latina. ¿Entendés? No es así. Como si América Latina fuese un país como China y lo homogeneizáis y listo. A partir de ahí, es muy común en la Academia de los Estados Unidos los estudios de América Latina, no las relaciones internacionales. El primero, la idea de consenso. El consenso de Washington, o lo que quieran llamarlo después de commodities. Es consenso. Es consenso. Y si vamos a un término puro más gramsciano, es más consenso, porque las políticas neoliberales se aplicaron en democracia y se creó un consenso. No hubo, y el consenso es una articulación externa y doméstica, compleja, en los cuales las clases o los sectores de clases sociales articulan, sea dentro de partidos políticos como el peronismo, que llega Menem al poder con un discurso y aplica una política ultra neoliberal, y él gana la elección después, tranquilamente, ¿no? Con el paquete de la compatibilidad, desastre total. Bueno, y hasta algunos radicales defendían eso, y yo me acuerdo, los tengo acá y yo sé quiénes son, de la Unión Cívica Radical, de la Argentina, que no son radicales. Y lo mismo en Brasil, conformando Enrique Cardoso, la estabilización, el consenso de Washington. Nunca se avanzó tanto en el proyecto neoliberal como en la democracia. Ni Martínez de Oz hizo eso. Pinochet, si fuese después, no privatizaba hasta el cobre. Sí. No es una apología a lo anterior, porque hubo aberraciones, pero para mí sí es consenso. Lo de commodities no voy a avanzar. Tu trabajo trae también, muy rico, trae la cuestión de la estructura y la agencia, que, referente a lo de autonomía, porque trae la cuestión de la dependencia, la cuestión de China, y yo escribí 2 artículos sobre eso, intentando actualizar un poco, y si observamos en el comercio, te podemos dar la razón porque vemos aquí en el último informe de la CEPAL, los primeros 16 rubros de exportación de América Latina y el Caribe son productos primarios, son commodities, solamente el número 16 creo que son partes de autos, una cosa así. La inversión fue cambiando a lo largo del tiempo y el 52% de la inversión es en infraestructura. Alguien puede decirme, ok, pero la infraestructura es para que exporten productos para China, no solamente eso. Te pongo un ejemplo del Belgrano Cargas de Argentina, la reconstrucción del ferrocarril, que también fortalece las economías regionales. Y el segundo rubro es energía, y no necesariamente la cuestión extractivista de diques. La inversión masiva, y en Brasil se ve, en generación y distribución. Compraron las Electrobras, y observamos en estos últimos 7 años un cambio en el foco de las inversiones. Bondad, maldad no hay. Yo intento controlarme como Rafael. Yo no soy un sinófilo en el sentido, pero no veo a China como una variable positiva. Porque voy a terminar con la frase de Aldo Ferrer. Y ahí entra en la cuestión de estructura y agencia. O sea, la cuestión de somos dependientes. La teoría de dependencia surge en un momento en la cual, específico, y en Argentina surge algún 2 o 3, un profesor de Rosario,
Puig que inventa la cuestión de la autonomía con Jaguaribe. Sí, sí. No sé, algunos dicen que no es teoría, no importa eso, pero lo que quieren destacar ellos es la cuestión de la agencia. ¿Qué margen de maniobra y cómo las políticas públicas tienen que actuar para encontrar en los intersticios nacionales algún tipo de modelo para tener más autonomía? Pero para eso tenés que tener otro tipo de consenso. Un consenso nacional popular, no sé. Pero, o sea, atribuir al fatalismo de la estructura y meter a China en la estructura, que es un actor, ya, yo creo que voy en sintonía de él, pero lo intenté sistematizar de otra manera. ¿Entendés? Entonces yo creo que la cuestión de China es muy interesante. El policy paper, la declaración de la primera reunión China-CELAC y el segundo policy paper, que viene después, hacen el diagnóstico del mundo. El primero dice, vamos rumbo a un sistema multipolar, rumbo a una mayor globalización. Ya en 2015, 16, ya te dice, estamos en un mundo multipolar, el diagnóstico está hecho, tenés apendicitis, pronto, no es otra cosa, hay que sacar un apéndice y no, el diagnóstico está hecho. Después que lo compartan o no, pero ellos ya parten de ese diagnóstico y van para adelante. Ahora, hay que ver cómo en nuestros países sea por intermedio de la CELAC, sea por intermedio individual de cada país, de la negociación, van claro, si vos tenés una persona como Lenín Moreno, por ejemplo, hoy, y si aplica una política ultra neoliberal, los chinos no tienen ningún problema. Mejor. Si no, también negocian con vos y hacen de otra manera. Lo que quieren es que se respete lo que firmaron. Entonces el problema de Cristina con Macri en esa fase. Pero, y creo que era eso. El último punto era, era eso, dependencia, el cambio de la relación entre China y América Latina, porque hubo una demanda, y es interesante ver lo que escriben los chinos. No significa que en la última hablan de una cooperación de ciencia y tecnología, de otras cosas más sofisticadas, que también es una puerta que abre. Y cuando ellos escriben, se comprometen. Entonces ahora depende de nosotros, con ellos. Si nosotros demonizamos a China, claro, va a decir, no, todo lo que venga allá va a ser un problema. Pero yo creo que siempre dos panaderías mejor que una en el barrio, ¿no? Yo quería... Sí. Mira, ahora que has dicho eso... Eso me hace otra cosa que quería comentarte porque es un poco equívoco, ¿no? Creo que ya estamos en la fase de síntesis superadora. No me habéis pillado el punto, ¿no? O sea, había como una tesis, una antítesis, y después de tu intervención creo que estamos en la síntesis superadora, ¿no? O sea, que sí hay un poco de ventana de oportunidad y un poco más de autonomía. Es que tú has citado bien en la presentación, hablas de no tanto creo recordar, no tanto una cuestión autónoma, sino nuevas formas de cooperación interregional. Eso es equívoco, ¿vale? Porque en términos de relaciones internacionales, y más en América Latina, autónomo y autonomía es justamente parte de poder hacer cooperación interregional. Entonces, cuidado con eso. Esos Puig, o Puig, no sé cómo se dirá, porque es Puig. Claro, dice Puig y después Puig, porque como se dice en catalán. Entonces, Puig, la autonomía y todo eso. Eso cuidarlo porque puede ser equívoco, ¿vale? Entonces, el hacer cooperación interregional entre CELAC y China, en el fondo, es abrir un espacio de autonomía. Y yo creo que tú has utilizado la palabra autónoma como estar fuera de otras formas de cooperación, sino algo como aislado de América Latina. Autonómico, eso sí es. Que es como centrado en sí mismo. Eso es, eso. No, la Anna. No, scusa, colpa mia, io avrei dovuto... Totalmente. Allora, di Edoardo non ho capito il passaggio su Bundesbank, nel senso che tu, diciamo, concordi con Bundesbank quando dice che ad un allentamento dei rapporti con la metropoli succede uno sviluppo autonomo?
quando si allentano i rapporti. La questione, allora, diciamo per l'industrializzazione. Allora, arrivi in un passaggio nel suo ultimo articolo, no? Diceva, almeno poneva il problema, no? Siamo al di là del momento in cui ritenevamo che l'industrializzazione fosse sviluppo e la produzione primaria fosse sottosviluppo, no? E che diciamo i termini di scambio si erano invertiti e sottolinea anche un'altra cosa diciamo rispetto alla Cina, che il prezzo basso a cui la Cina può produrre in questo momento non lo può fare nessun altro. Dunque, diciamo, è dipendenza o cioè, in che senso? No? Oggi possiamo pensare alla dipendenza anche rispetto a quello che appunto Prebisch chiamava il deterioramento dei termini di scambio, che comunque è un meccanismo che ancora possiamo vedere, no? Cioè su tutti i prodotti, questo lo possiamo vedere. No, pero la CEPAL ya te dice que China tiene mayores costes promedio que América Latina. La CEPAL en el último informe dice que China, el coste promedio de la mano de obra ya es mayor que en América Latina, de ahí que en segundo declaración y programa de acción de la China CELAC, China esté, digamos, estimulando, poniendo en funcionamiento la teoría de Justin G. Fulin. Es ahora ustedes tienen más mano de obra más barata, así que podrían dedicarse a recoger parte de las industrias que a nosotros nos sobran. Cosa que Etiopía sí, están haciendo. Ese camino. Y Vietnam. Hay una nota del Financial Times sobre, te hablo de Etiopía por el, sí. En Asia sí, pero en Etiopía están en ese rumbo. México por lo menos hasta 2017 lo rebasó China. Sí, Sin embargo hubo un aumento del salario mínimo del 30% en enero con López Obrador. Entonces habría que recalcular si ese aumento del salario mínimo lo pone al mismo nivel de China o todavía China es mejor che México, perché los salari in México sono bassissimi. Sì. No, e la posso dire un'altra cosa anche questa questione, no, diciamo della competizione sui vantaggi, no? I vantaggi competitivi. Allora diciamo il neoliberismo ha fatto sì che tutti gli stati, non tutte le economie in questo momento storico quello che vogliono perseguire è abbassare i costi di produzione per portare le merci sul mercato internazionale. Dire che questo può funzionare significa dire che, diciamo, Riccardo aveva ragione, no? Ma nel momento in cui tutti cercano di portare sul mercato, abbassando il costo del lavoro, abbassando i costi di produzione, diciamo, utilizzando la tecnologia, diciamo, avremo questa grandissima massa di merci e che ne facciamo? Diciamo, chi la compra, a che serve soprattutto? Vabbè, questo lo conto in generale, no? Perché me lo stavo chiedendo. No, comprar si se puede, el problema es sobreacumulación. No, comprar si se puede, el problema es el encaje ambiental de todo eso. Pero no sé si ya se dice qualcosa del genere per poter... Quiero decir que parte de lo que China producía hace 10 años, de bienes de bajo valor añadido, o sea, bienes industriales que eran de baja calidad, ahora lo puede hacer otro país. De hecho ya lo está haciendo. Pero eso no significa que China lo siga haciendo, no. China ya ha deslocalizado, de acuerdo a la teoría del vuelo de los gansos salvajes de G. Fulin y Akamatsu, lo ha deslocalizado. Primero lo deslocalizó a los países más pobres del ASEAN, pero ahora lo está haciendo con países ya de África subsahariana. Y parte del discurso chino con la CEPAL y la CELAC es hacerlo con algunos países de América Latina. Entonces, el encaje
digamos, económico de eso es perfecto. El punto es el encaje ecológico de eso. Porque todo eso es como ya, o sea, vivimos en un mundo saturado de cosas, ¿no? Pero tú dices, ¿y cómo se encaja eso económicamente? Pues porque los mismos que las producen las compran, no el mismo tipo que hace las zapatillas se las compra, pero el tipo que hace las zapatillas mejora su ingreso. Con ese ingreso se compra cosas a no sé quién que a su vez tiene una mejora de su ingreso y luego compra zapatillas. O sea, quiero decir, Ford cuando empezó produciendo el T4, el Ford T subió el salario al doble, así, se llama el $5 Day, simplemente para crear demanda de sus propios coches entre sus trabajadores. Claro, suficientemente grande, era un monopolio tan grande, dijo, ¿cómo se...? Eso, digamos, como no en industrias de bienes de consumo duradero, sino en bienes de consumo, digamos, que sean perecederos, ¿no? Unas zapatillas, ropa, eso simplemente generar demanda agregada a través de aumento de los salarios. Y entonces, por la ley de Engel, que te dice que al aumentar tu ingreso per cápita dedicas cada vez menos porcentaje de tu ingreso a comer y más al resto de cosas, pues entonces se crea demanda. Y eso también tiene que ver con el deterioro de los términos de intercambio, porque justamente por la ley de Engel la producción de alimentos está sujeta a una elasticidad de demanda menor. Y por eso y además luego está la limitación física del recurso productivo tierra, ¿no? Mientras que lo otro está sujeto a rendimientos crecientes. La teoría de Previs es una teoría de demanda, pero en realidad la base de eso es Rosenstein-Rodan, donde lo que analiza es la oferta. La oferta de bienes industriales está sujeta a rendimientos crecientes, o sea, costes decrecientes que se traducen en beneficios para los empresarios y los trabajadores, mientras que los productos agrícolas están sujetos a rendimientos decrecientes, que significa costes crecientes que llevan a una competencia que lo único que permite es bajar los precios con una distribución de beneficios que va siempre a los dueños del recurso natural, y los trabajadores, que son campesinos por contrato, campesinos asalariados o jornaleros, se quedan con un nivel bajo de ingreso. Entonces hay asimetría productiva y asimetría en la distribución del ingreso de cada uno de los dos bienes, y esos son lo que lleva al deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Entonces, ¿cómo huyes de eso? Pues cambiando la estructura productiva, que no se traduce inmediatamente en la estructura exportadora, cuidado. Primero es para mercado interno, la teoría de Kamatsu es sustitución de importaciones, las más fáciles, que son garment, la industria de confección, que es la más intensiva en mano de obra barata, con una tecnología medio fácil, ¿no? Que implica importar algunos bienes intermedios, pero como es medio fácil, luego esos bienes que primero has importado, luego los produces tú y pasas a la siguiente fase, que es la industria metalmecánica. Y luego de ahí pasas a la industria de componentes eléctricos básica. Hay un componente de cooperación con el otro ganso. Por supuesto. Se cruza. De aprendizaje. Claro. Por eso el concepto, que por eso me quedo en el tintero, el concepto de ventaja comparativa es diferente que el usado por la antropología. Al menos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es toda intuición. Yo creo, afirmo que es diferente. De hecho, la teoría de Akamatsu, recordad que se hace en los años 30, en el momento en que Japón está aplicando una política proteccionista. Porque él habla de ventaja comparativa, pero no profundiza en el concepto. Él va directamente en el libro a los gansos, al Flying Geese. Sí, al Flying Geese. También al libro. Porque él va hablando de, implícitamente, yo no leí Kamatsu, implícitamente o explícitamente, si lo leíste, yo no. Hay la cuestión del aprendizaje, la cooperación es fundamental. No es ventaja comparativa del modelo neoclásico que es fija. No, a ver, entonces yo estoy acá, voy a invertir zapatos en Vietnam, yo soy empresario chino. Hay la cuestión de la cooperación y del aprendizaje que incluye transferencia tecnológica. Obviamente no te voy a dar la fórmula de Huawei, pero te voy a dar una fórmula de cómo vamos a poder producir de una manera competitiva un producto de calidad. Y esa cooperación continúa en el tiempo.
Porque supuestamente vos vas a ayudarlo al otro eslabón, al otro ganso que viene ahí, Etiopía. Estoy colgando el ejemplo. Entonces el concepto de la comparativa es utilizar la ventaja que ese país tiene para que, supeditada a ese proceso activo, donde el papel del Estado es fuerte. Sí, a ver, Akamatsu se basa en... No sé si interpreté eso. No, creo que Akamatsu, que escribió ese artículo en los años 30, bebe directamente de Frederick List. Entonces Frederick List es protección de industrias nacientes y el proteccionismo es... Frederick List dice que el proteccionismo es un coste de aprendizaje de la industria. ¿Vale? No es un coste para el consumidor que le sale más caro, es el coste que hay que pagar por el sistema de aprendizaje de la industria. Pero Camacho lo que te da es la red claro. de aprendizaje, sería internacional en ese caso. Sí, claro. En la parte asiática. Porque, o sea, la teoría de Kamatsu la puedes ver para un solo bien, cómo se corre de un lado a otro por países, y luego la división del trabajo en de distintos niveles tecnológicos, donde los más atrasados están en los productos intensivos en mano de obra y los más adelantados están en productos intensivos en tecnología, digamos, ¿no? Y va así, o sea, va. Pero el detalle con esto acabamos, como dices tú, como abre espacios más de economía política, se va a encontrar con la cuestión ambiental que va a romper cualquier hipótesis teórica de cómo aplicarlo en un mundo con recursos finitos. Entonces eso es uno de los límites que tiene la teoría. No, el tema es que puedes producir zapatillas, pero todo el mundo va a tener zapatillas y lo que va a generar es un basurero de zapatillas, ¿no? Por decirlo por un producto, ¿no? Entonces, pero antes todo el mundo tiene que comer. claro, o tener zapatillas, o sea, ese es el... Alessandra pidió la palabra. Dale. Una pregunta por Sara, pero también Javier ha añadido algo y por lo demás. Si habéis considerado diferencias o especificidad en ese proceso de cooperación sur-sur o con China entre los países, con países latinoamericanos o por ejemplo con África, donde se dan condiciones distintas en términos de industrialización, infraestructura, y donde China está impulsando mucho el desarrollo de infraestructura y donde se ve un crecimiento de la clase media muy rápido. Venía de leer un artículo, por lo menos en 5 países como Etiopía, Sudáfrica, Botsuana, Kenia, Tanzania, que están también junto a la ruta, y eso, si ese crecimiento de la clase media de alguna manera puede contestar también a la pregunta de Ana María, ¿no? ¿Quién consuma los productos? Claro. Clase media. Ma su che base cresce questa classe media? Come? No, chiedevo ad Alessandra, questa crescita della classe media, no? Questa qui ormai è la discussione che fanno tutti, per esempio dentro il turismo, no? C'è una crescita mondiale della classe media. Allora si capisce la classe media asiatica, no? Ma come fa a crescere la classe media africana? Non hanno industrie, non hanno produzioni, no? O almeno non controllano produzioni primarie. Diciamo, qual è la base materiale produttiva della classe media africana? Sector público, por ejemplo. El sector público como en todos los sitios, el controllo de los recursos también. Vabbè, ma borghesia, diciamo che... Se llama burguesía compradora. O sea, burguesía compradora, Pero impacta ya. por lo menos por algo que he leído también por Samir Amin lo llama así, burguesía compradora. países como Marruecos, por ejemplo, otros países. Hay inversores urbanos que invierten, por ejemplo, en tierra, en construcción, claro, acumulan recursos de alguna manera. No sé si... Yo también quería hacer 2 comentarios, si estaba aquí. Dos comentarios acerca del debate que surgió, sobre todo a partir de lo que decía Sara sobre el clasismo
Washington, ¿no? O sea, originariamente, por supuesto, Usi il microfono. se refiere al hecho de que las tres instituciones que tienen sede en Washington pues tenían un plan común para llevar adelante una serie de políticas que luego fueron, digamos, difundidas, ¿no? Que estaban ya siendo difundidas por las organizaciones internacionales. Es cierto también lo que matiza Javier, o sea, de que estas políticas fueron difundiéndose a través de sistemas democráticos, pero tenemos que recordar lo que ayer nos recordaba Rafael, o sea, que la democracia liberal, electoral, no es democracia, no es representativa de lo que la gente realmente piensa. De hecho, en favor de tu argumento, o sea, de que efectivamente el neoliberalismo fue fundado sobre el consentimiento popular, con un sentir, sería el hecho de que fueron sobre todo los partidos de centro izquierda en todo el mundo occidental a llevar adelante estas políticas, Clinton en Estados Unidos, Blair en Inglaterra, aquí lo que surgió de la disolución del Partido Comunista, Prodi, Schroeder en Alemania, Sí, Felipe González en España, pero no se notó. y Zapatero sobre todo, y demás, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que se pueden hacer que confirman eso, con excepción de los primeros, Thatcher y demás. Pero era efectivamente, las políticas de estos partidos efectivamente reflexionaban las voluntades del electorado, no en absoluto. De hecho, por ejemplo, en el caso italiano, lo que deriva, lo que nace, sigue ¿cómo se dice? De la transformación del Partido Comunista, sigue cambiando de nombre, ha seguido cambiando de nombre en las últimas décadas, porque de hecho es la forma de trasladar un electorado que tiene cierta cultura política en otros proyectos que de hecho ni conocen y ni se dan cuenta. Ese es un argumento. El otro es, por ejemplo, el planteamiento de Raoul Klein en Shock Economy. Esas políticas fueron llevadas adelante sobre todo creando o aprovechando desastres, situaciones críticas o métodos críticos, como por ejemplo la aceleración de reformas, lo que intentó Renzi aquí hace un año y medio. O sea, casi choquear el público. O Grecia también. O Grecia, sí, o sea, crear o aprovechar crisis naturales o políticas o económicas, o por ejemplo crear aprovechar la crisis económica para sí. hacer eso. Nunca desaproveches una buena crisis. Claro. Esa es la frase mítica de la Hillary Clinton. Claro. Entonces, el consenso de Washington no es un consenso popular, no representa un consenso popular, es el consenso entre élites e instituciones. Sí, pero con esa conexión internacional, élites nacionales, que es fundamental. Bueno, de hecho, el último punto es esto, o sea, de hecho la crisis que las izquierdas a nivel mundial están viviendo y el auge, en cambio, que está viviendo el fenómeno del populismo, del soberanismo, etcétera, como se llama aquí, depende de la recepción de muchos electores de la izquierda que han visto traicionados sus mismos valores. Y podríamos seguir con los ejemplos. Julius Nyerere decía que la diferencia entre la democracia liberal y el sistema soviético era que en el sistema soviético había un partido único y en la democracia liberal había dos partidos únicos. Claro. Que es lo que Sí, tenemos aquí en todos hay los países. O sea, hay un politólogo. los conservadores y los socialdemócratas son iguales. Hay La política económica es prácticamente lo mismo. Hay un politólogo local, Revelli, que hablaba de las dos derechas, por ejemplo, hablando del centro izquierda y del centro derecho. O sea, en materias económicas hay una línea. Es que no deciden los electores, deciden una cosa que se llama los mercados, que son monopolios además, porque eso es neorwelliano, ¿no? De los cuales aquí en Italia fue garante el presidente de la República, claro, los presidentes de la República de los últimos años. Pero bueno, para no hablar del tema de los medios de comunicación. Todo eso lo dice Samir Amin, todo está en el colapso del capitalismo. Bueno, pero lo interesante es esto, o sea, la decepción que deriva de la carencia de consentimiento por parte de los grupos populares, de las clases populares,
hacia las élites, inclusive de centro izquierda, progresistas, que llevan adelante estas políticas, es una de las razones de la decepción y del populismo contemporáneo, que en términos de análisis de clase de los electores decepciona a todo el mundo. O sea, ¿quién está votando a las derechas en ese momento? Son las clases populares, de las cuales nos esperaríamos otras opciones políticas. Otro pequeño comentario es acerca de Keynes, y tú, digamos, sí, fue algo que dijiste así de pasada, la incompatibilidad presumida entre Keynes y un pensiero ecológico. No creo que sea así, porque la forma en que fue aplicado el keynesismo, no por Keynes, y la forma en la cual suele ser vulgarizado el mensaje de Keynes, sí, obviamente es incompatible y está en contra del pensamiento ecológico. Pero la idea fundamental del keynesismo, y tengo compañeros, amigos que trabajan en eso de forma, o sea, tratando de sacarle algo actual, actualizable y progresista y radical incluso, es el hecho de que la moneda tiene que servir no de la forma en que el monetarismo neoclásico lo piensa, sino como un medio para conectar la realidad, o sea, necesidades insatisfechas y una capacidad productiva potencial que es inmensa. Ese es un elemento. El otro elemento del discurso que dio en Madrid, sí, de posibilidades económicas, y antes hay cosas también. Lo que citabas tú es la teoría particularmente avanzada de Keynes acerca de las necesidades, que no son siempre las mismas, sino que son históricas. Entonces, si las necesidades de la gente, o de los colectivos, de los pueblos, o de la humanidad es mejorar las condiciones ecológicas de la forma de vivir, pues es esto lo que podríamos invertir para crear moneda que favorezca esas formas de producción y reproducción. Hay una idea, por ejemplo, de aplicación del keynesismo pasando no por los estados, sino por las asociaciones humanitarias de intervención, que significa dar dinero, o sea, crear dinero para financiar las actividades de los grupos que van a proporcionar ayuda, por ejemplo, en los contextos de guerra, en los contextos de pobreza, o por ejemplo para los proyectos que optimicen en el sentido ecológico la forma en que vivimos, la forma en que producimos, ¿no? Entonces, hay una cosa de Keynes, hay un artículo, yo soy muy fan de Keynes, hay un artículo del Keynes del año 26 que se llama El fin del laissez-faire. ¿Qué dice ahí? Dice, para intentar activar la demanda agregada tenemos que invertir en conservación, cuidado, dice esto, tenemos que invertir en conservación de la naturaleza mediante la creación de parques nacionales. Pues se lo compro completo. ¿Vale? Eso está, fin del laissez-faire. O sea que sí hay un Keynes ecológico, y de hecho ahora el New Deal, el Green New Deal, es que empata perfectamente. O sea, eso es el discurso de Varoufakis en la OCDE en 2018, octubre de 2018, que es una cosa como espectacular, ¿no? Es decir, o sea, vamos a meter medio billón, ¿no?, de gasto público en crear unos bonos del Tesoro que es para hacer proyectos de desarrollo sostenible. Sí, Keynes tiene una idea política de la moneda. Sí, sí, claro. Lo que se decida políticamente. No solo un Keynes económico, también un Keynes diplomático en las consecuencias económicas de la guerra, porque como de la paz, como exponente de la diplomacia británica, se da cuenta que poner todas esas las 16 consecuencias de la paz. Yo quería decir algo, pero no quise entender lo del consenso, pero aquí, dado que estamos hablando en la sala Righi, hablando de hegemonía, el consenso es expresión de la hegemonía. Entonces, el consenso que se crea, en términos gramscianos, es expresión de la hegemonía cultural que está imponiendo ese consenso. De hecho, yo lo que quiero decir es, en América Latina también me parece que Maristela Sbamba igual bajo valoró esta palabra de consenso, todo siempre consenso, de las commodities, consenso de esto, consenso de otro. Creo que es una expresión de un proceso histórico de cierta duración que impone una particolaridad a los países. Yo la parte del concepto.
Sí. Yo creo que va más hacia allá. Ahora, si estamos frente a un consenso de Beijing, eso va a depender si se da una transición hegemónica y si esa hegemonía que expresaría la China con respecto a los demás países se transforma en un consenso. Lo cierto es que en este momento hay cada vez más países que parecen vayan aceptando esa forma de estar en relación con respecto a China. El consenso de Beijing está ya, porque Estados Unidos está en el consenso de Beijing. Es decir, Bueno, ahora el consenso es que Sara, Caria y Eduardo Pirelli pueden como llevar escucha, solo digo una cosa. Perché la serata è finita, la notte è finita. Trump está aplicando políticas Anche perché la serata è de Beijing. finita. Es decir, está No, aplicando medidas proteccionistas, Voy a empezar a está avanzar aplicando, no cosas. empecemos con violencia de género. Entonces, sigamos. Bueno. Sí, sí. A ver, intentaré ser breve. Primero, ninguna intención de demonizar China, evidentemente. La intención para nada es eso. Sí hay una intencionalidad en el sentido de frenar los entusiasmos hacia China. Entonces, a ver, respecto de América Latina y los países, bueno, primero, ¿no? Yo hablo de América del Sur, no de América Latina, porque no me atrevo a hablar ni de África, no me siento segura, digamos, y recientemente me estoy un poco conociendo más Centroamérica, que tiene una dinámica productiva completamente distinta, entonces me siento menos sólida, digamos, entonces no me atrevo a hablar de regiones que yo no conozco bien, ¿no? Efectivamente, Lin y Wang, cuando hablan de la industrialización de los países en desarrollo, tienen una parte conceptual, luego lo aterrizan para África, nunca lo aterrizan para América Latina, ¿no? O sea, la parte conceptual en general vale para todos, pero cuando ya se dan el trabajo de pensar en casos concretos, piensan en África. Sí que sí puede haber cierta ambigüedad, digamos, en ese punto de vista. No hay desindustrialización, o sea, América Latina nunca exportó, tal vez Argentina en algún momento exportó más. México y Brasil. Y Chile hasta Pinochet. Sí. Pinochet muerto. Ahí es cuando se habla de los países semi-industrializados. Sí, los países andinos jamás exportaron más productos industrializados, incluso la famosa reprimarización de América Latina, de la que muchos autores hablaron, ¿no? Durante el boom de los commodities que acabamos de vivir, en realidad fue un efecto precio. O sea, el incremento del precio del petróleo hizo que los sectores extractivos sobre el PIB se incrementaran, pero no reflejó modificaciones en la capacidad productiva. No es que se haya dejado de producir o se hayan cerrado, no cerró ninguna fábrica, ¿no? Sino que el peso relativo de los sectores industriales disminuyó porque se infló el peso relativo del petróleo, de las materias primas, ¿no? Sobre eso estamos de acuerdo. Sigue siendo una aspiración. No hablemos de industrialización. Yo soy bastante escéptica sobre las posibilidades, la pertinencia y la deseabilidad de un proceso de industrialización a la fine silver, a la vieja manera en estos días, ¿no? Pero sí los países andinos tienen problemas de insuficiencia dinámica, es decir, no podemos hablar de desarrollo si no se logra de alguna manera mejorar las condiciones de empleo, ¿no? Más allá de los datos generales de desempleo. En Ecuador, el porcentaje de la fuerza laboral que tiene empleo digno, que significa que gana el sueldo mínimo, que son $380 al mes, y que tiene afiliación al seguro, que es un estándar bastante bajo, digamos, ¿no? El porcentaje de la fuerza laboral que tiene esas condiciones no llega al 40%, es del 38,5%. Significa que el 60% de la población tiene condiciones de trabajo absolutamente precarias. Entonces, ese es un problema. Entonces, no hablemos de industrialización, pero no hay sectores productivos que puedan incorporar y generar empleo para esa gente. Eso creo que queda un problema fundamental y sí es una aspiración de nuestros países. Creo que eso es importante. Inversión en hidroeléctrica. Sí, efectivamente. Hidroeléctrica lo puse yo, ¿no? Hubo una inversión fuerte, no fue inversión extranjera, o sea, toda la inversión
en infraestructura, y pienso, por ejemplo, en el caso de Ecuador, las hidroeléctricas fueron muy importantes, ¿no? Hubo un cambio de matriz de generación de energía eléctrica que abarató costos, incrementó la cobertura, incrementó la autosuficiencia energética del país, que fue importante y es un elemento importante también para el sector productivo. Eso fue financiado por el Estado, no fue inversión extranjera, ¿no? China dio créditos para la construcción de parte de la infraestructura, la Coca-Cola Sinclair, que es la represa más grande, fue financiada con un préstamo chino, fue construida por una empresa china. Eso, digamos, es importante, ¿no? Estoy de acuerdo, y entra dentro de la competitividad sistémica, ¿no? Entonces, sí, reconozco un poco esos temas. Sí hay elementos positivos. A veces yo tengo la impresión, ¿no? Por eso digo, mi intención era más bien bajar los entusiasmos. Yo tengo la impresión de que, hablando de Ecuador, digamos, que es el país que yo más conozco, fueron tan destructivos las 2 décadas, o sea, Ecuador tuvo 2 décadas perdidas, ¿no? Durante el consenso de Washington. Yo tengo mis dudas sobre el consenso, porque en el caso de Ecuador fueron años muy turbulentos. O sea, el consenso fue un pacto, como siempre. Otro elemento de la hegemonía es que el orden, la hegemonía, tiene una cadena de transmisión a nivel interno que pasa por un pacto con las oligarquías, no es que se transmite de manera automática, y eso depende de cómo las oligarquías nacionales interpretan o pactan. En los países de América Latina, muy desiguales, excluyentes, esta oligarquía, ¿no? La gente con la que hay que pactar son pocos. Entonces, familias reorientan sus intereses de forma muy rápida, porque hay que negociar con poca gente, no hay que ponerse de acuerdo con mucha gente. Entonces, por ejemplo, pensando en el caso de Ecuador, ¿no? Correa, famoso. Correa ganó 2 elecciones, terminó 2 mandatos, ¿no? Y fue la primera vez en 20 años que un presidente terminaba su mandato. O sea, ganó las elecciones en el segundo mandato de Correa. Correa ganó las elecciones en primera vuelta con el 60% de los votos. Nunca había pasado desde los tiempos de Roldós, ¿no? Que fue el primer presidente después del... ¿no? Ganó un sinnúmero de consultas populares. O sea, todo se puede decir de Correa, menos que durante un tiempo no tuvo apoyo popular. Ahora es un paria. En 2 o 3 años, digo, más allá del no quiero defender ni acusar nada, ¿no? Es el mismo país. Han cambiado muchas, estoy hipersimplificando, ¿no? Han cambiado muchas cosas en Ecuador en estos años, pero lo que más ha cambiado es el precio del petróleo. El elemento, ¿no? Entre el 2000 y ahora, la cosa que más ha cambiado y más influencia tuvo fue el precio del petróleo. Con un país cuya estructura, digamos, hubo redistribución vía ingresos, ¿no? Pero la concentración de los activos, de la riqueza del país no ha cambiado. Ese es el gran reproche, digamos, que desde la izquierda se le puede hacer a Correa. No modificó sustancialmente, ¿no? Simplemente pactó con otros sectores. Y claro, cambiar las condiciones internacionales para las oligarquías es fácil renegociar de acuerdo a las condiciones nuevas, ¿no? Entonces, creo que es difícil, y en este juego, digamos, la gente se acomoda, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Entonces las élites se reacomodan y es fácil cambiar de orientación política. Antes eran los chinos, ahora, bueno, no, ya fuera todo, cambiamos de modelo, no queremos nada con China, ahora es FMI, ¿no? Ecuador acaba de firmar una carta de intenciones. Pero ¿cómo que no nada con China si Lenín Moreno fue a China y casi abrazó a Xi Jinping con amor? Sí, pero en el debate interno... el debate, pero con China, el Macri también dijo debate. Sí, pero no renovó, bueno, no se está firmando nada, no hay nuevos créditos con China. Habrá. Ojalá, yo estoy de acuerdo de tener dos canastos es mejor que uno, ¿no? Dos canastos. Yo seguí el viaje de Lenin allá y no me llamó la atención, pero era un amor profundo, un acuerdo. Bueno, gente hay que ver si lo acuerdo, bueno, el papel. O sea, es que ahora es prisionero de la retórica, sí. Sí. Perdón, me porté mal. Entonces,
eso, autonomía política. Yo creo que hablar de autonomía política depende también al final de los equilibrios internos, ¿no? Y de cómo se logre manejar, digamos, la articulación con la hegemonía por parte de, insisto, de élites que tradicionalmente cambian muy rápidamente y tienen una capacidad de negociar bastante flexible, ¿no? Al final. Yo creo, entonces, retomando esto, creo que en el caso de Ecuador fueron tan dañinos los 80 y los 90, fueron tan devastadores desde el punto de vista de las condiciones de vida, del desgaste social del Estado, ¿no? Descomposición. Sí, que cuando llegó Correa, cuando llegó el Buen Vivir, parecía la cosa más maravillosa bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a veces siento que todo lo que sea distinto de eso tiene un poder de atracción muy grande, ¿no? Entonces yo creo, estoy de acuerdo, hay que diversificar, sí, pero con matices, ¿no? Con cuidado. También hay asimetrías. Yo creo que la relación con China tiene muchos riesgos de volverse en una relación dependiente. Y no es culpa de China, no le estoy culpando a China, son un poco las dinámicas globales, ¿no? Y también son las condiciones internas del país. Entonces, no es que son malos, o sea, no es... La pregunta que te hago es, ¿cómo va a tornarse más dependiente si ya es recontra dependiente? No, o sea, no se va a tornar, va a seguir siendo dependiente. Repite el mismo patrón con China. Sí. Mi argumento no es que se va a volver más dependiente, sino que no... Repite los patrones. Sí, no va a haber cambios sustanciales en el patrón. Estamos en la fase melancólica que tú decías. Es cómo reequilibrar ese desequilibrio es con integración regional. Ese es otro cuento de nunca. O sea, mientras la estructura económica y social de los países quede tal como está, yo veo difícil, porque no hay fuerzas sociales, no hay fuerzas... A mí me llamó recuperar el concepto de bloque. A mí me llamó la atención que usaste imperialismo y dependencia y nunca mencionaste el beneficio. No, claro, interno. No, yo dije que los préstamos chinos... A ver, lo del imperialismo, yo no quise decir que considero China una potencia imperialista, no quise llegar tan lejos, ¿no? Pero si nosotros desagregamos un poco el discurso, digo cuidado, porque me parece que se están reproduciendo patrones de dependencia. Eso es lo único que no quiero decir que esa sea la intencionalidad, no me atrevo a llegar hasta ahí, ¿no? Pero si vemos ya en los hechos concretos, me parece que, bueno, sí, hay algunas ventajas, y yo lo dije, ¿no? Primero, el efecto de, bueno, ¿no? Si tienes otras alternativas, siempre sirve para negociar. Siempre sirve para negociar. En África, por ejemplo, creo que en los tipos de negociación China tuvo un efecto mucho más grande, o sea, la cooperación que llega a África tradicional se ha alineado de alguna manera o ha sido influenciada mucho por el estilo de negociación que tiene China. Ahí sí tuvo un efecto, ¿no? Mucho menos condicionalidades, mucho más. Pero incluso sí, digamos, el supuesto, ¿no? de la no injerencia en los asuntos internos, que evidentemente es sagrado, ¿no? Es un principio que hay que respetar, pero los asuntos internos, o sea, cada país decide el estilo de desarrollo, no es un tema tan sencillo en nuestros países, ¿no? No necesariamente hay continuidad, no necesariamente hay, digamos, intereses colectivos que se defienden. Yo insisto, los años 80 y 90 fueron años extremadamente turbulentos, ¿no? Socialmente y Gracias, perdón. Llevamos una hora de retraso. Os propongo que continuemos esta charla esta noche, Fernando, pero que ahora conteste Eduardo a las preguntas, porque además tenemos aún ¿Hemos dejado hablar suficiente? He hablado la quinta parte de lo que has hablado. No, era tu vez. De hecho, el techo del control tiempo ha tardado bastante. pero ahora le hizo los ojos como para decir, para, que ahora ya... O sea, ya le salió el rollo caprichoso, bien, bien. Bueno, No, más bien, debería final sobre esos temas. Sí, efectivamente habría que en este triángulo China, América Latina, Estados Unidos también incorporar a la Unión Europea y a otras regiones, ¿no? Como puede ser India, Rusia, etc. Siempre, pero en el sentido de que también estas regiones creo que están entre China y América Latina, ¿no? Entonces formarían otros triángulos
que ver eso. Y en cuanto a las clases populares, la idea más bien era repensar estos procesos de integración regional, que si bien son clases que eran subalternas, ¿no? Y subieron a tomar digamos, el poder en estos estados, ahora hay una crítica, ¿no? Tanto de la derecha, que dice que eso no sirvió para nada, ¿no? Como desde la izquierda, que dicen es que estos grupos desarticularon movimientos antisistémicos que venían gestándose en los países, ¿no? Y como eran de izquierda, entonces lo único que hicieron fue una especie de pacto, ¿no? Intercambiar paz social por capital, ¿no? Es una crítica desde la izquierda al mismo movimiento de izquierda. Pero si vemos esto, es como pensar que estos países de América Latina lo hicieron de forma como autonómica, y ahí no dije autónoma, autonómica entonces en el sentido en que parece que lo hacen solos, pero esto nunca hubiese sido posible si no hubiese sido por la triangulación que existe con China, ¿no? que les compraba las materias primas. Entonces ahí yo creo que China tiene la posibilidad de abrir un espacio que bien puede pervertirse y girar hacia la dependencia, pero es la posibilidad que está abierta. Y América Latina tiene que ponerse las pilas, ¿no? En este triángulo o en este juego que está pues jugando entre China y Estados Unidos. Y hablando del consenso, creo que por ahí Arrighi, no sé en cuál de sus textos, explica a partir de Parsons y Gramsci, ¿no? Y dice que Parsons es la deflación de poder y Gramsci lo ve como inflación de poder. Entonces, si es un grupo que toma el poder en un estado, pues está bien tomar el poder del estado, pero en el mundo no hay como un gobierno mundial. Entonces, ese grupo que ya tomó el poder del estado hegemónico va a dividir ese poder entre las élites de los demás estados. Y creo que ahí se explica esta idea, ¿no? de por qué es importante las oligarquías, los grupos de poder, las élites, que son las que luego transmiten la hegemonía, ¿no? Y siguiendo a Gramsci, Gramsci va a decir, las relaciones internacionales siguen la lógica de las relaciones sociales fundamentales, ¿no? Entonces, a medida que un grupo sea hegemónico dentro de un país, va, digamos, a hegemonizar, ¿no? A generar consensos en las élites de otros países. Ahora, hay una crítica ahí a la idea de hegemonía en Gramsci, y este va a ser Poulantzas, que Poulantzas va a decir, pero es que un Estado no es la idea de un grupo, no es la concepción del mundo de un grupo particular, sino que tiene que... Un área de juego, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tiene que ver en negociar, etc. Y entonces, a partir también de esa crítica a Gramsci, se puede hacer una crítica al mismo Arrighi, ¿no? Y pensar esa transición hegemónica de una forma distinta, involucrando lo que son las clases populares y cuál es su articulación, ¿no? En este proceso de posible transición hegemónica hacia China. Muy bien, gracias a todos y a Fuera de aquí. Y ahora, no, fuera de aquí no. Aquí nos íbamos a hablar de otra cosa. Sí, tenemos que hablar por lo menos media hora de las perspectivas, de acuerdos. Podemos hacerlo.